La historia comienza en una región remota y helada del norte de Canadá. Un pequeño grupo de cazadores se interna en el bosque acompañado por dos guías indígenas. Todo parece normal al principio. El sonido de la nieve bajo las botas, el humo del campamento elevándose lentamente hacia el cielo oscuro, el viento atravesando los árboles durante la noche, pero poco a poco el ambiente comienza a cambiar. El bosque empieza a sentirse demasiado grande, vacío y silencioso. Los sonidos parecen venir de lugares imposibles, y la sensación de estar siendo observados comienza a crecer lentamente. Durante una expedición nocturna, uno de los hombres desaparece junto a uno de los guías. Durante horas nadie sabe qué ocurrió con ellos, pero entrada la madrugada, algo finalmente emerge de los árboles. El guía está completamente aterrado, casi no puede hablar, tiene la ropa rasgada y los pies destruidos por el frío. Asegura haber visto algo imposible moviéndose entre el bosque, algo enorme, algo que avanzaba rápido, algo que parecía deslizarse entre los árboles sin hacer ruido. Mientras tanto, el hombre desaparecido sigue perdido en medio del bosque helado. Durante la noche, los demás comienzan a escuchar sonidos extraños en la nieve, pasos lejanos y ramas rompiéndose, y un olor insoportable, como carne podrida congelada. Un olor que parece acercarse lentamente desde la oscuridad. En ciertos momentos, algunos creen escuchar algo todavía peor: silbidos, respiración y una especie de murmullo profundo moviéndose en los árboles, como si algo o alguien intentara hablar, sin comprender realmente el lenguaje. Cuando finalmente encuentran al desaparecido, ya no es la misma persona. Está vivo, pero completamente destruido mentalmente. Tiembla sin control, habla incoherencias, menciona fuego en el cielo y asegura que algo descendió de los árboles para llevárselo. Sus pies están gravemente heridos, como si hubiera sido arrastrado durante kilómetros sobre nieve helada, y en medio de sus delirios repite una frase una y otra vez. Dice que todavía puede sentirlo observándolo desde el bosque. Lo más... Este episodio está basado en relatos y tradiciones asociados a pueblos algonquinos de Norteamérica. Algunas interpretaciones modernas del Wendigo han sido dramatizadas por películas, videojuegos y literatura de horror. Este contenido busca diferenciar entre el folclore tradicional y las reinterpretaciones contemporáneas. El objetivo es narrativo y documental, siempre con respeto hacia las culturas de origen. En los bosques helados del norte de América existe una leyenda tan perturbadora que durante generaciones algunas comunidades incluso evitaban mencionar su nombre. Una presencia asociada al hambre extrema, al frío, a la desesperación y a la pérdida total de humanidad. La conocen como el Wendigo. Su apariencia, sino la idea de que esta criatura alguna vez fue humana. La leyenda del Wendigo proviene de tradiciones asociadas a varios pueblos algonquinos de Norteamérica, especialmente en regiones que hoy forman parte de Canadá y norte de Estados Unidos. Dependiendo de la región y la tradición oral, existe un elemento que aparece constantemente. El Wendigo representa el hambre descontrolada, especialmente durante los largos inviernos, donde conseguir alimento podía convertirse en una cuestión de vida o muerte. Existieron muchas versiones de la tradición. El Wendigo no era simplemente un monstruo físico, era también una advertencia, una representación del peligro de perder la humanidad por desesperación, egoísmo o consumo excesivo. Según algunas narraciones, una persona podría transformarse en Wendigo después de cometer actos extremos, particularmente el canibalismo. En condiciones de hambre severa y temperaturas brutales, estas historias hablan de individuos que rompen el límite que se consideraba sagrado, y después de hacerlo dejaban de ser humanos. Con el tiempo, comenzaron a aparecer descripciones aterradoras: un cuerpo extremadamente delgado, la piel pegada a los huesos, extremidades demasiado largas y dedos similares a ramas secas, ojos hundidos en una oscuridad profunda, labios destrozados por el frío y un hambre imposible de satisfacer. Mientras más comía, más hambre sentía. Algunos relatos describen al Wendigo como una figura tan alta y antinatural que parecía confundirse con los árboles del bosque. Y en ciertas historias, su piel tenía un tono grisáceo, casi congelado. Su cuerpo parecía estar en constante estado de descomposición, como si el frío jamás le permitiera morir por completo. Su respiración era descrita como un sonido áspero y profundo, como viento atravesando una cueva vacía.
y quienes afirmaban haberlo visto aseguraban sentir primero una sensación extraña, un silencio absoluto, un frío insoportable y después el olor. Un olor parecido a madera húmeda, sangre vieja y carne podrida congelada. Algunas versiones modernas describen al Wendigo con cuernos o aspecto similar a un ciervo. Pero muchas investigaciones del folclore señalan que esa imagen se popularizó recientemente por películas, ilustraciones y videojuegos. En varias tradiciones antiguas, el Wendigo era descrito más como un ser humano deformado por el hambre y la corrupción espiritual que como una criatura animal. Con el paso del tiempo, el Wendigo también comenzó a interpretarse como un símbolo, no solo del hambre física, sino del consumo sin límites, de la avaricia y del egoísmo, de personas que destruyen todo a su alrededor porque nunca sienten satisfacción. Algunos antropólogos incluso consideran que la leyenda funciona como una forma de enseñanza social, una advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien pone su propia supervivencia por encima de una comunidad, especialmente en ambientes donde cooperar podría significar la diferencia entre vivir o morir durante el invierno. Las historias sobre el Wendigo casi siempre ocurren en lugares aislados, bosques interminables cubiertos por la nieve, árboles oscuros moviéndose lentamente con el viento, campamentos perdidos en medio de la nada. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que cualquier sonido parecía incorrecto. En algunos relatos, la criatura observa desde la oscuridad durante días antes de atacar. En otros, imita voces humanas. Algunas personas aseguraban escuchar gritos o llamados de ayuda entre los árboles en la madrugada, pero seguir esos sonidos significaba no volver. También existían historias sobre viajeros que regresaban completamente distintos después de perderse en el bosque durante varios días, más agresivos o más violentos, como si algo hubiera cambiado dentro de ellos. Con el paso del tiempo, la figura del Wendigo comenzó a inspirar historias de horror moderno. Una de las más importantes fue The Wendigo, un relato publicado en 1910 por el escritor británico Algernon Blackwood. Blackwood fue uno de los grandes maestros del horror atmosférico, y años después, escritores como Lovecraft reconocerían la enorme influencia de sus historias. Su historia nos ayudó a convertir esta criatura en una de las figuras más inquietantes de la literatura de terror. Lo aterrador del relato es que Blackwood nunca nos muestra completamente la criatura. Hace de lo desconocido, de la sensación de que existe algo antiguo, escondido entre los bosques interminables del norte. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos exploradores y misioneros europeos documentaron relatos relacionados con lo que llamaron psicosis Wendigo, un término utilizado para describir casos extremos donde ciertas personas afirmaban sentir deseos incontrolables de consumir carne humana, incluso cuando había comida disponible. Hoy en día existe un debate entre especialistas sobre estas interpretaciones. Algunos investigadores creen que muchos de esos casos fueron malentendidos culturales o exageraciones realizadas por observadores externos. Otros, el concepto fue distorsionado con el tiempo por la cultura popular occidental. Por eso es importante separar las tradiciones originales de las versiones modernas creadas para el cine y el entretenimiento. Con los años, el Wendigo se convirtió en una de las criaturas más conocidas del horror moderno. Ha aparecido en películas, videojuegos, series e historias de Internet. Pero muchas de esas versiones cambiaron completamente la leyenda original. La imagen del monstruo gigante con cráneo de venado, por ejemplo, es principalmente una reinterpretación. Aún así, la esencia de la historia sigue siendo la misma. El miedo a convertirse en algo irreconocible, el miedo al aislamiento. Aún así, la esencia de la historia sigue siendo la misma. El miedo a convertirse en algo irreconocible. Y el miedo a que, bajo ciertas circunstancias, cualquier humano pueda perderse a sí mismo. Las antiguas historias sobre el Wendigo no solo hablan de monstruos escondidos entre los árboles, hablan del hambre y del invierno, de la desesperación humana y de la línea que separa a una persona de algo completamente distinto. Quizá, por eso la leyenda sigue viva después de tantos años, porque en el fondo, la idea más aterradora no es que el Wendigo exista en el bosque, sino que exista dentro de nosotros.